sequías, la tierra fértil disminuye y por lo tanto hay muchísima menos probabilidad y muchísimo menos terreno fértil para hacer cultivos, lo que conlleva además hambrunas donde no se puede cultivar. Y estas consecuencias las pagan las personas. Cuando hay inundaciones porque el mar sube o porque las zonas que sufren estas lluvias torrenciales y pierden sus hogares, también vemos que hay migraciones climáticas. Muchas veces no se quiere hablar de migraciones climáticas porque es un término que todavía está en un limbo legal, pero es verdad que hay desplazamientos poblacionales de todas esas personas que sufren estas consecuencias de la pérdida del terreno fértil y de la pérdida del terreno por inundaciones en zonas costeras. Cuando aumenta la temperatura del mar y los pescados se desplazan más adentro, la pesca de bajura sufre consecuencias y todavía hay muchísima población que vive de la pesca de bajura y que es su principal fuente de sustento. Esto conlleva también hambrunas, por lo tanto otra vez es otra consecuencia que pagan las personas. Cuando especies como el Zika o el dengue llegan a España, que eran especies que no teníamos aquí normalmente y no estamos preparados para hacer frente, pero ya pueden sobrevivir en temperaturas como las que España está sufriendo ahora, tenemos un problema de salud y afecta a las personas. Entonces, todas estas consecuencias que estamos viendo ambientales tienen una consecuencia en las personas. Y tenemos que hablar de esa educación ecosocial para tener en cuenta que no es muchas veces estos titulares que se dan catastrofistas de la vida en el planeta se está terminando, estamos en extinción. No, no estamos en extinción, será muy difícil que nos extingamos, pero desde luego las comodidades que tenemos y que conocemos y la igualdad más o menos que tenemos se está destruyendo. Y lo peor es que las consecuencias de todas estas que he enumerado, todas estas consecuencias del cambio climático y del calentamiento global, se están sucediendo de manera desigual. Se están sucediendo de manera desigual porque no todos tenemos una casita en el campo en el que podamos salir, lo hemos visto en pandemia y lo vemos ahora. Y no hablamos solo de países en vías de desarrollo, como se denominan, ¿no?, muy eufemísticamente, sino que hablamos también de consecuencias en España. Lo hemos visto este verano, en el que ya tener aire acondicionado no es un lujo, es una necesidad, pero no todas las personas tienen un nivel adquisitivo para tener aire acondicionado. Sin embargo, hemos tenido este año, el 21 de julio, se ha batido un récord. Se batió un récord el 21 de julio hasta que llegó el lunes, que tuvimos el segundo récord de temperatura. Y frente a esto, ¿qué tenemos? Pues plazas cada vez más duras, llenas de asfalto, ciudades donde se cortan árboles y donde hay ocurrencias distópicas como marquesinas con aire acondicionado. Algo que a mí me cuesta mucho entender, que se corten árboles y que se instauren marquesinas con aire acondicionado. Y esta es una publicación de National Geographic y ya muchas veces los medios de comunicación pues a veces caen en duda porque pueden ser de un partido político u otro, lo sabemos, estamos en una sociedad polarizada y politizada. Pero frente a todo esto tenemos también la ciencia. Y no podemos negar que hemos tenido batidos los récords de temperatura cuando nos lo dice la Comisión Europea basándose en el satélite Copérnicus. Es decir, el satélite Copérnicus hace las diferentes fotografías y esto es ciencia y esto no es discutible. Y no podemos discutir que estamos en un momento de cambio fundamental con consecuencias para todas las personas y especialmente para aquellas personas que son más vulnerables, que tienen que hacinarse en pisos y que a lo mejor no solo no tienen aire acondicionado o calefacción para tener una vida o un confort más o menos digamos, necesario para desarrollarse como personas. Esto es la lucha, y aunque no me gusta usar nada el lenguaje bélico, realmente esto se ha convertido en una lucha para que el bienestar social llegue a toda la ciudadanía y no se cree más esa brecha, ¿no?, entre las diferentes clases sociales. ¿Qué nos encontramos frente a esto? Frente a esto que está ocurriendo, pues nos encontramos una gran parte de la sociedad que hace fila para criticar, todas esas medidas que se toman están fatal, un montón de la fila que yo le llamo el cuñadismo, que es la fila de sugerir, pues no, es que tenemos que hacer esto, es que los políticos deberían hacer aquello, es que todo esto debería enseñarse bien en el colegio desde pequeñitos.
sobre la educación caen todos los problemas sociales, ¿no? Si hay violencia de género, es que nos enseña bien desde los colegios. Si hay un problema de seguridad vial, es que tienen que enseñar desde pequeñitos. Pero es que los profesores y las profesoras no podemos hacer más. Es que hay que cumplir un currículum, es que hay que cumplir unas programaciones. Pero todo el mundo nos dice lo que tenemos que hacer. E intentamos hacerlo como podemos. Y por eso tenemos que transversalizar estos temas, que luego hablaremos más adelante de cómo podemos hacerlo. Y en la fila para hacer pues un par de moscas despistadas, ¿no? Porque todos lo sabemos, todos, incluso todas las personas, tenemos que reconocer que en algún momento hemos sido cuñados. Pero nos ha tocado y somos diversos. ¿Y por qué en la fila para hacer realmente hay poca gente? Pues porque a veces no es fácil lo que decíamos, ¿no? Compaginar una vida laboral, una vida familiar y además hacer voluntariado. Y porque todo no compete al voluntariado. Y el voluntariado, y aquí abro paréntesis, también tiene que tener un reconocimiento. No digo que tenga que ser económico, pero en esas horas de liberación horaria, para que las personas que tomamos iniciativa y tratamos de hacer, de sumar y de que esta educación se lleve a cabo como un eje motor del funcionamiento de los centros educativos, tiene que tener un reconocimiento, porque no podemos llegar a casa agotados. ¿Qué podemos hacer? Porque tenemos esta fila para hacer, pero a lo mejor no hay nada que hacer. A lo mejor nos estamos inventando nosotros esta filosofía de queremos hacer y somos unos cuantos perros verdes que nos hemos juntado aquí, ¿no? Pues resulta que Mitecos saca en agosto esta infografía en que nos dice que el 72% de, no digo los jóvenes, voy a decir la juventud porque me gusta más el lenguaje inclusivo, de la juventud, el 72% quiere priorizar la cuestión medioambiental y que el 82% demanda educación ambiental. Hombre, pues algo habrá que hacer. Entonces esta fila de hacer nos falta gente, ¿no? O sea, que no es algo que nos estemos inventando. Ahora igual se me oye muy fuerte. Que no es algo que nos estemos inventando, que realmente hay una demanda, pero no hay una respuesta estructurada. Y ahora, como os decía, que no quería que esto fuese muy denso, os voy a hacer una propuesta de, bueno, no sé si de juego, pero sí os voy a invitar a hacer una metáfora visual de cómo yo visualizo todo este panorama de educación ecosocial, de crisis climática y de la cantidad de instituciones que parece que van a hacer algo, pero luego no se acaban de ver estas decisiones de una manera estructurada, como decía, ¿no? Y bien consolidada. Mirad, hay una calle que yo frecuento con bastante asiduidad y pasaba y veo un día que esto blanco que veis aquí es un contador de electricidad. Lo pasaba y lo veía caído y veo que cierto día se reúnen un montón de profesionales. Tenemos unos cuerpos de profesionales, tanto de seguridad como de todo en España, que yo reivindico siempre en su prestigio, ¿vale? Quiero que quede claro que esta diapositiva no es una crítica a ellos. Pero sí que tenemos un problema y un montón de profesionales. Yo he contado hasta 8. Hay uno detrás del parquímetro, que veis un brazo, hay 8. Están ahí varias horas debatiendo de qué pueden hacer para solucionar este problema. Bueno, yo voy a hacer mis recados y después de ver 8 profesionales con esto caído, espero encontrarme una buena solución. Yo no sé a qué os recuerda esto, pero yo no sé, y si alguien quiere decirlo de verdad, que sois libres, que estamos en familia. A mí esto me recuerda a una COP. ¿Me recuerda a una COP? Tenemos un problema y un montón de profesionales ahí debatiendo de qué se puede hacer y cómo podemos encontrar una solución, ¿vale? Esto fue el 14 de julio. Yo me fui a hacer los recados y cuando llego de vuelta me encuentro la solución. Un maravilloso parche. Lamentablemente, esto es lo que nos encontramos después de muchas COPs y de muchas reuniones de gente que sí tiene potestad para tomar medidas estructurales. Porque los teachers y las teachers podemos hacer muchísimo desde el voluntariado y podemos hacer muchísimo llevando esto a las aulas y haciendo un efecto contagio para que no solo las 150 personas y los 2.000 coles que están registrados en Teachers y los casi 9.000 participantes de diferentes actividades se sigan multiplicando. Pero es que es verdad que nuestro poder de acción es limitado, que los políticos y las políticas son los que tienen que estructurar y hacer esto y dar esa liberación horaria y sacar normativas para las empresas y estructurar planes de estudio donde el cambio climático
no se hable solamente en la materia de valores sociales y cívicos que hay una vez en primaria y una vez en secundaria, cuando este problema, como decimos, es acuciante. La carga en la que se recoge este problema, la carga lectiva es minúscula y el problema es demasiado grande. Entonces, ¿de esto de qué depende? De que un montón de nosotros y nosotras llevemos esto. Al final es una iniciativa. ¿Qué pasa cuando se toman parches y se hacen parches? Pues los parches, como las tiritas, se acaban cayendo, ¿no? Y esta es una foto del 23 de septiembre, donde se ha caído hasta el muro. No la he hecho desde el otro lado, pero veréis que es un desastre. Así que aquí también hay un llamamiento a las instituciones y a los políticos y las políticas, porque yo creo que a veces no es solo falta de presupuesto para tomar esto, es falta de valentía. Y sabemos que hay muchas cuestiones económicas que a lo mejor no llegamos a entender y que están en juego, pero que estamos hablando de salud planetaria. Y la salud planetaria conlleva la salud de las personas. Y la salud planetaria conlleva la salud del alumnado que tenemos ahora mismo en las aulas. Y que tenemos que educar para que esto se haga de otra manera, sí, pero que no tenemos tiempo de que nuestro alumnado llegue a la vida adulta para tomar esas decisiones. Que hay decisiones que tienen que ser llevadas a cabo ahora y eso no lo podemos hacer los docentes desde las aulas. Así que, mientras tanto, aquí estamos los docentes y las docentes que formamos parte de Teachers y que hemos cumplido 5 años. ¿Esto qué demuestra? Pues demuestra que la sociedad cuando quiere es capaz de organizarse, porque Teachers es un colectivo, no tenemos cuenta bancaria, nadie vive de Teachers. A veces nos organizamos mejor, a veces nos organizamos peor, pero a veces intentamos que todo sea lo más vertical, horizontal posible, pero a veces sí, tenemos que tomar riendas, porque si no tomásemos riendas no tendría lugar este congreso, ¿no? Y porque tampoco tenemos capacidad de decir, tenemos que colaborar 3 horas a la semana. No, cada uno es consciente de la vida que tiene y no somos nadie para decir esto implica un compromiso semanal de tantas horas, porque cada uno sabe la vida que tiene y lo que puede aportar. Pero fijaos que hemos sido capaces de organizarnos durante 5 años para que las cifras sigan aumentando y para tener un tercer congreso nacional. ¿Y qué hemos hecho en estos 5 años? Pues aparte de aumentar en cifras, y no me gusta hablar de cifras porque después de esas cifras, detrás de esas cifras, al final hay nombres y apellidos de personas, hemos conseguido sacar otra vez 28.000 por el clima. Sacar 28.000 por el clima implica trabajar un mes de agosto, porque los docentes solamente se habla de nosotros en vacaciones como si solo tenemos muchas vacaciones y no hacemos nada más. Pues resulta que sacamos 28.000 por el clima, después de muchísimo esfuerzo, para tener una herramienta gratuita y descargable, donde todos los docentes y todas las docentes que tengan esta voluntad de llevarlo a cabo, puedan cumplimentar con esta LOMLOE, a la que hago un reconocimiento totalmente desde aquí, porque por fin se ha contemplado el término ecosocial, límites planetarios y todo esto, y por supuesto ha supuesto un punto de inflexión en lo que las leyes educativas supone, pero también tenemos que entender que las leyes que educación está transferida a las comunidades autónomas. ¿Qué pasa con esto? Tenemos un problema, porque en España, como en muchos otros países, pero en España, la política ahora está en un sistema de enfrentamiento. Entonces, como tu partido sea de otras siglas distintas al nuestro, aunque esto esté muy bien hecho, se descarta. Y a ver si intentamos recuperar una política de tratar de limar aristas y no de un enfrentamiento constante. Yo propongo esto y tú propones lo contrario. Que puede haber cosas buenas de todos los partidos. No de todos, luego haré puntualizaciones, pero ahora no quiero entrar ya en esto. ¿Qué pasa con 28.000 por el clima? Fijaos qué voluntariado tenemos en 28.000 por el clima, que una vez que la teníamos ya. Y por cierto, tengo que hacer un reconocimiento a Raúl Ortiz, que es un diseñador gráfico que gratuitamente nos hizo esta portada. Si nos está viendo, que sepa que lo hemos mencionado. A las 48 horas de tener este documento listo, ya había publicaciones con todos los lenguajes de la
bueno, con todas las lenguas cooficiales, nos falta alguna, pero tenemos, a las 48 horas estaba traducida en gallego, en catalán, en euskera e incluso en inglés. Es decir, el voluntariado y la respuesta del voluntariado fue máxima. O sea, que no podemos quejarnos ni pedir más. ¿Qué tenemos dentro de 28.000 por el clima? Y voy a ver un momento el reloj porque no me quiero enrollar, pero creo que voy genial, ¿eh? ¿Qué tenemos? Pues tenemos lo que antes comentó Javier, ¿no? Una serie de líneas y de programas a las que nos podemos inscribir. El programa estrella, Recreo Residuo Cero, por favor, no me canso de decirlo. La R de reducir. Cuando llegamos a la R de reciclaje nos hemos saltado 2 pasos. Algo hemos hecho mal. Hay plásticos que sí son necesarios, ¿eh? Vamos a olvidarnos del extremismo o sí o no. Hay plásticos para que a lo mejor necesito usar un plástico antes de tirar una comida. Pues prefiero envolverla o usar un tupper. Necesito un plástico para los medicamentos. Sí, ahí habrá que reciclar. Pero todo lo anterior, siempre que podamos reducir. Y esto es lo que trata de hacer este programa, ¿no? Que nos llevemos los tuppers a los centros educativos, que acabemos con la bollería industrial, que acabemos con las botellas de plástico, sobre todo porque la bollería industrial, además, con este programa compartimos un gran problema, que es la gran tasa de obesidad infantil que tenemos en España. Recuperemos la fruta y tratemos de incentivar esta comida saludable. Y eso va también en relación a lo que me lleva el segundo programa, ¿no? Ecocomedores. Comida saludable, por supuesto, pero por favor, distribuidores locales, comida de temporada. Que no traigamos naranjas de Sudáfrica si las podemos traer de Valencia, que tiene muchísimo menos huella de CO2. Que no es fácil porque muchas veces los comedores los llevan las comunidades autónomas, pero es fácil presionar y tratar de hacer algo, o incluso hablar con las panaderías y fruterías locales para que nos distribuyan esto. Esto es posible, estamos hablando de programas factibles, no estamos hablando de escalar el deberes con el alumnado, ¿no? Schools for Change. Vale, también tiene un nombre en inglés. Es que trataba de ser un programa europeo, pero nos hemos quedado a medio camino y de momento dejamos el nombre así. ¿De qué habla Schools for Change? Pues habla precisamente de estos maravillosos programas de aprendizaje y servicio, alguien había por ahí, de transformar los barrios, de hacer cómplices a las escuelas, con las plazas, con la ciudadanía, con el comercio local, recuperar el comercio local. Si no hay comercio local y todos pedimos por internet, los pueblos se apagan, la ciudadanía se escapa, la colaboración ciudadana se escapa. Vamos a intentar recuperar y que el colegio, los centros educativos de cualquier etapa educativa abran vías de colaboración con la ciudadanía para que haya precisamente colaboración y no individualismo. Ecoauditoría, evaluemos cuánto contamina nuestro cole y si podemos apagar luces, cerrar ventanas, cómo se está calentando nuestro cole. Digo cole porque yo soy de primaria, pero cualquier centro educativo, si podemos poner placas solares o incluso poner árboles o techumbres vegetales, sobre todo de Madrid para abajo, en las que necesitamos bajar esas temperaturas desde mayo, que son insufribles las temperaturas, que ningún trabajador puede estar, y hablo de los profesores, de las profesoras y del alumnado, a 30 grados, tratando de analizar y asimilar ningún aprendizaje, ¿no? Hablemos de colecaminos, de por favor dar esta autonomía al alumnado en el desplazamiento, que haya de verdad desde los ayuntamientos una implicación, no solo en la inauguración del colecamino y este colecamino que luego queda abandonado. Puede haber monitores que conduzcan, que en los primeros días, hasta que esto se normalice, vayamos caminando, vayamos en patinete, vayamos en bicicleta, pero no tiene ningún sentido que estemos hablando del cambio climático y cada alumno o alumna sea desplazado en un vehículo particular. Es que no puede ser que la teoría que damos en el centro educativo luego no vaya pergellada por la práctica. Y estamos teniendo todo esto para poder facilitarlo. Y luego reverdificación. Este programa es necesario, pero me da muchísima pena que tengamos que hablar de reverdificar patios. ¿En qué momento hemos convertido los centros educativos en pistas de asfalto, en pistas de fútbol? Y hemos homogeneizado esto, donde quien no juega al fútbol o al baloncesto tiene que acabar en las esquinas buscando un lugar donde está.
vamos a reverdificar patios, vamos a crear zonas y a preguntarle al alumnado cómo les gustaría que fuese su patio. Porque a lo mejor no quieren tanto fútbol, y no tengo nada contra el fútbol, pero a lo mejor quieren simplemente zonas donde interactuar, o quieren zonas donde estar viendo flores, jardines de polinizadores, como hablaba antes Javier. Necesitamos zonas donde también el alumnado vea que la naturaleza forma parte de nosotros. No, es que nosotros formamos parte de la naturaleza como especie, y se nos ha olvidado esto. Y luego estamos en clase de ciencias naturales hablando de los invertebrados, de los artrópodos, de los dominápodos, pero vemos un saltamontes y dicen ¡hay un bicho! Y lo matamos. No puede ser. Tenemos que entender, empatizar con ellos y hacer algo. Estamos haciendo mal, de verdad, algo estamos haciendo mal. Y no hablo de los docentes, hablo de los arquitectos que diseñan estos colegios, de esta fase arquitectónica, y de que, pues mira, tenemos que volver atrás o volver adelante, como queráis, pero tenemos que reverdificar y llevar la naturaleza a los centros educativos. Pero no me voy a parar más en esto, porque esto, como sabéis, está en la web y lo podéis visitar, lo podéis descargar. Yo quiero hablaros más de otros materiales que forman parte de 28.000 por encima de esta guía y que son realmente forman parte de esta educación ecosocial. Y he elegido dos porque no tenía mucho más tiempo, pero como sabéis están en la web, y he elegido dos para hablaros de ellos. Uno es, y salía en la guía que antes hablaba de Recida, materiales sobre las migraciones climáticas. Y tenemos un montón de material porque durante 8 meses un grupo de trabajo de voluntariado trabajó muchísimo para explicar que el cambio climático tiene precisamente estas consecuencias. Que en África las mujeres se tienen que desplazar kilómetros para coger agua. Para cocinar, para bien físico, porque necesitamos hidratarnos, y porque no tener agua también implica menor higiene y por lo tanto más riesgo de infección. El viaje de Cheru es simplemente un cuento que nos cuenta esta realidad, un cuento que nos podemos llevar al aula y a través del cual podemos transversalizar otros contenidos que tenemos en el currículum, porque todos en el currículum, especialmente en primaria, pero en muchísimas otras áreas, tenemos que hablar del ciclo del agua. Pues podemos empezar por cómo se traslada el agua en otras comunidades, en otros países, y a partir de ahí hablar del ciclo del agua. ¿Qué supone el agua? ¿Cómo es el reparto desigual de agua en el planeta? En geografía, en secundaria, se hablan de los mapas hídricos, pero vemos las desigualdades hídricas que hay en los diferentes planetas, en los diferentes continentes, ¿no? Esto es una forma de transversalizar la educación ecosocial, partiendo de unas consecuencias sociales y llevándolo a otros contenidos que tenemos, con los que tenemos que cumplir. Pero no es la única. Luego nos podemos llevar al aula también, dentro de esta temática, un poquito más de reflexión. ¿Cuánta agua supone el cultivo de un aguacate o regar un campo de golf? ¿O cuánto supone producir una camiseta? Esa camiseta que nos compramos o que se compran, hablo en plural de cortesía, por 5 euros. ¿Y qué supone una camiseta de 5 euros? ¿Cuánto se le ha pagado a la persona que ha fabricado eso? Si cuesta 5 euros, si hay que descontar gastos de transporte, los gastos de la tienda, todos estos gastos implícitos que hay en esa producción, ¿no? Aquí hablamos también de desigualdades. O cuánto podemos ahorrar cerrándonos el grifo. Esto ya es algo un poquito más básico, depende del alumnado y de las edades que tengamos. Pero esto es transversalizar estos contenidos ecosociales con contenidos que tenemos que dar. Y otro material que he querido traer y que me parece fundamental hoy en día y que también es de temática ecosocial es el combatir los bulos y la gestión de la información. Creo que ahora más que nunca, porque ya no hablamos de bulos y desinformación, hablamos de deepfakes que se están empleando para dividir a la sociedad, para crear una sociedad del conmigo o contra mí. Últimamente se han creado muchísimas etiquetas y me parece genial que todas las personas encuentren una etiqueta con la que identificarse. Me da igual si seas ovo-lacto-vegetariano, pisci-vegetariano o vegano puro y absoluto, pero que estas etiquetas sirvan para generar colectivos o comunidades y no divisiones. No, es que si eres esto no eres lo otro, ¿no? Y los jóvenes son expertos en crear etiquetas, pero me da la sensación de que muchas veces estas etiquetas se usan para dividirnos. Y estos bulos y gestión de la información
vienen también a colación de que se emplean para crear deepfakes, ya no sobre el negacionismo del cambio climático, que creo que esto está superado con la ciencia y el que no se lo tiene que ver con un terraplanista, sino porque muchas veces se emplean precisamente para generar esa brecha de desinformación en la que cuando alguien se juega la vida cruzando el Mediterráneo para tratar de encontrar una vida mejor o una oportunidad y el Mediterráneo se llena de yucos o pateras, entendamos que es porque no ha crecido nada en su tierra, no tienen forma de alimentarse, no tienen agua y están buscando una oportunidad y no están buscando venir aquí para quedarse con la paga de tu abuela. Estos bulos y estas deepfakes se distribuyen para crear precisamente esto, se usan por partidos políticos. Y es verdad que en Teachers siempre nos hemos dicho que somos apartidistas, pero llega un punto en que tanto tolerar, ¿no? A ver si nos estamos quedando en el reducto de estos partidos que están aprovechando estos bulos y estas deepfakes para simpatizar con el nazismo. Y eso sí que ya no es tolerable. Aquí sí que tenemos que dar un golpe sobre la mesa o hacer algo y darnos cuenta de que no todo está permitido. Aquí tenemos algunos ejemplos de los materiales, de que nunca te quedes en el titular, que precisamente las deepfakes o las bulos funcionan porque se maneja una parte de información real con una parte de información falsa. Y tenemos que llevar esto a las aulas para despertar el sentido del espíritu crítico, la capacidad de contrastar información. Y esto también es educación ecosocial. Cuando nos digan que están desapareciendo especies o que ocurren un montón de accidentes relacionados con el cambio climático, no son bulos, no son deepfakes, pero sí hay bulos que tratan de luchar contra esto y que nos dan una información totalmente sesgada. Y ahora, para ir terminando, os voy a decir que ¿recordáis la viñeta del cuñadismo que os puse antes de las 3 filas? Es errónea. Está en un truquito, ¿eh? En la fila para hacer tenemos un montón de gente, un montón de teachers que estáis ahí, que estáis siempre sumando y haciendo, que hemos recopilado fotos. Aquí desde luego no están los casi 9.000 que están participando en las diferentes actividades. Aquí la pongo en grande para que os veáis mucho de vosotros. Pero en la fila para hacer hay un montón de gente con voluntad, con ganas, con entusiasmo. Así que si yo estoy aquí solamente es porque soy una cara visible, pero estoy aquí porque vosotros estáis ahí, porque ponéis vuestra fuerza, vuestro entusiasmo y porque hay un montón de gente que no ha podido venir, pero está aquí también y espero que se sienta representado en todo esto. Así que no puedo decir nada más que 28.000 gracias a todas las personas que formáis parte de Teachers for Future Spain.